Arratsaldeon danori, orduan eta azken osoko bilkuraren zirriborroa ezagutzera emotea. El primer punto es el acta borrador de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero del año en curso. Bakarrik zuzenke nabar. Errepidea, Saberio Largoan errepidea, ez dakiz izena jarri dutxu, eta hori da. Baina ez dut izena Ikusiko dute, zer jarri dute, 75 edo zer? Jarri dutxu dizizkiziko, ditu duzu. Zeberiorako errepidea aldatzea, ez da? Dizeiz ostiko da generala, eta hori... Uste bat, bale. Hendi jarri dute generala. Bale. Bigarrena da, alcate decretuak, el punto segundo son resoluciones de alcaldía. Gehien bat hemen egon dira kontratu txikiak. Ha habido muchos de los decretos de alcaldía que han sido contratos menores que se han realizado. Dira, amazortzitik irurogeta amazazpira arte. O sea, van desde el decreto número 18 al decreto 77. Tenemos un traslado en Devado. Luego está a GESMAI para que realice uno de los contratos menores, son servicios informáticos de nóminas y control presencial, a Fondo de Formación, el Servicio de Formación de Competencias Técnicas en el ámbito de la logística y almacén, a Clima Norte, el mantenimiento de climatización y ventilación del Centro de Jubilados Gurechea y de la Casa Consistorial. Luego a Saincal, el servicio de mantenimiento de calefacción y agua caliente del centro escolar de Itoki. A ASA, la póliza de riesgos derivados de daños materiales para bienes públicos. A Consultoría Vizcaína de Telecomunicaciones, lo que es el mantenimiento de los equipos informáticos. Luego tenemos concesión de licencia menor, la instalación de un contenedor, varias obras menores, otro contenedor, varias obras menores. Luego están los nombramientos de quienes van a ser los miembros de mesa, tanto para la licitación de deportes y de cultura, actividades culturales. Luego hay un decreto de facturas, luego hay una excedencia de licencia de taxi, luego hay un decreto de licencia de obra de una cubierta y fachadas en los edificios. Y luego hay una devolución de una fianza para responder, era del suministro e instalación de juegos infantiles en el parque en Daqueria-Aguirre. Luego otro de devolución de otro aval, del Carlán Asesores. Luego hay otro también, varias devoluciones de avales, otro más es por una gestión de residuos. Luego hay otro de obra menor. Y luego también hay una devolución de otra fianza, que es AFADE, por lo de que fueron las barracas, las atracciones de feria. Luego hay un expediente de ayuda de urgencia social municipal. Luego tenemos bajas de oficio. Luego hay una licencia de obras, otra de tarjeta de armas, baja de oficio. Luego hay requerimiento a UTEL Jaro que se entrega una serie de documentación. Luego hay, tanto en los pliegos de Culturechea y luego en los de deportes, se introdujeron una serie de cambios. Por ejemplo, el de cultura, en vez de 20 folios, se puso el de 100 folios. El de deportivo estaba que el mes de agosto cerraba y había un segundo que no me acuerdo de deportes. Y bueno, luego hay una concesión de derecho funerario, luego de ocupación de vía pública, luego bajas de oficio, varias bajas de oficio, una licencia de obra menor, una tarjeta de estacionamiento, otra de renovación de la tarjeta de estacionamiento, luego solicitud de subvención a
al Departamento de Transportes para lo de las normas subsidiarias, el decreto de convocatoria de pleno. La convocatoria de subvenciones es la plan general, no la subsidiaria. Oh, bueno, perdón, es el plan general, sí, pero no sé por qué estaba puesto aquí normas subsidiarias. El expediente de ayuda especial, ¿no has explicar? ¿Para qué? ¿Por qué fin? Estando grabando no quiero dar muchas explicaciones, pero en principio bueno, es una familia que se quedaba, o sea, que les iban a desahuciar y encontraron otra vivienda en otro municipio, entonces les ha pagado la fianza para que puedan ir. Luego que ya se han elegido las personas que van a estar en las mesas de contratación de cultura y de deportes. ¿Se sabe? No, pero no se sabe. No. A ver con las fechas. Creo que el día 11, lunes, es el último día de presentación de ofertas. El día 15 viene lo que es la apertura de los sobres A y B, tanto de uno como de otro. Empezaría a 8:30 las aperturas. Has comentado también que se ha modificado algo los pliegos, ¿no? Bueno, sí, ya lo que estoy comentando, que por ejemplo en el de cultura había una de las empresas dijo que con 20 folios la explicación era pequeña, entonces la oferta que presenta se limitaba a 20 folios. A 20 folios. Se consideraba que era muy pequeño y se ha aumentado a 100. Y el tema del polideportivo... No, ese tipo. En el tema del polideportivo era, una empresa pidió una aclaración porque no quedaba muy claro si las piscinas o el propio polideportivo si estaba cerrado en agosto o no, y alguna otra cosa del estilo que se puede mirar en el decreto porque lo tienes por ahí, pero sí. no me acuerdo lo que es. Y sí que habéis visto también un requerimiento que se hace a la actual adjudicataria para que haga algunas aclaraciones porque no estamos conformes con el listado de subrogación que ha pasado. Entonces, bueno, ahora estamos valorando a ver lo que hacemos porque es probable que incluso haya que suspender el procedimiento y volver a empezar. ¿Te refieres a la búsqueda digital? Sí. Sí. ¿Se os ha quedado? Hirugarrena da martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguneko adierazpenaren berri emotea. El punto tercero es dar cuenta de la declaración del día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Testu bateratu bataga. Lagorrena. Hemen hasiko gara ogasun irizpide batzarduko puntoekin. Con el punto cuarto empezamos con los puntos de la Comisión Informativa de Hacienda. Lagorrena da Igesco abenduaren egindako udal kontaketa aketaren berri motea. El punto cuarto es dar cuenta de la acta de arqueo municipal el 31 de diciembre de 2018. Bosgarrena da obari bat bonifikazioa. Kasu honetan da historikoak diren edo gutxienez 25 urteko antzinatasun duten ibilgailuen. Trazio mekaniko ibilgailuen gaineko zergari dagokion obaria jasotzeko. El punto quinto es dar cuenta de las solicitudes de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción de vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Segerrena zerga honetan bebai beste obari bat segerrena motor híbridoa. El punto sexto es dar cuenta de las solicitudes de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de vehículos de motor híbrido. Zazpigarrenien da aurtengorako aurrekontua eta lanpostu zerrenda
ezagutxera egotea. Ogasun irizpide batzordean, Bildu esan zuen bere iritzia emoteko. El punto séptimo es dar cuenta del presupuesto municipal y plantilla de personal para este ejercicio. En 2019, Bildu comentó en la Comisión Informativa de Hacienda que se proporcionaba. A ver, este año nos habíamos propuesto no presentar una enmienda a la totalidad. También nos habíamos propuesto no incluir enmiendas parciales que en ejercicios anteriores nos habían rechazado categóricamente. Este año veníamos con la voluntad clara de llegar a un acuerdo presupuestario. Más fácil no lo podíamos haber dejado, solo traíamos enmiendas que mejorasen este proyecto y que se basan en propuestas que ya habían estado encima de la mesa, sobre las que ya habíamos debatido, que en principio por lo menos así nos lo habéis hecho bien. Eran asumibles por todas. Hemos presentado 4 enmiendas parciales que quisiéramos coger en acta y ahora voy a ir explicando una a una y dos a la otra. La primera, técnica de igualdad. Ya son varios ejercicios los que llevamos demandando esta figura en el ayuntamiento, y no solo porque consideramos que es necesario uno o una especialista controlando que toda la gestión y prestación de servicios de este ayuntamiento se hace desde una perspectiva de género, sino porque también, y sobre todo, por el papel y atención profesional inmediata que lograríamos ofrecer a quien sufriese un episodio de discriminación, exclusión o agresión. Deducimos que este gobierno sigue sin creer en la necesidad de la figura de la técnica de igualdad. La habéis incluido en el presupuesto municipal porque estáis obligados por lo dispuesto en el cuarto plano. Y como nos habéis comentado, licitaréis el servicio y a ver qué nos ofrecen por 4.000 euros y por 9.000 euros y una jornada a la semana. Esa es toda la seriedad e importancia que otorgáis a la función de este o esta técnica. La cubierta de la escuela. Esto es como un déjà vu. Otro año más, las mismas excusas y dando las mismas largas. Si ya está pagado el proyecto, que de momento ni los vecinos ni nosotros de momento conocemos, pero bueno, si ya está pagado el proyecto, si existe una recogida de firmas de todos los tutores de los niños pidiendo ese apoyo, y los vecinos de la zona ya están informados, ¿por qué no sigue adelante la obra? ¿Por qué no se ha avanzado con más celeridad para haber incluido la obra en el proyecto presupuestario de este ejercicio? El paso semafórico en el Jaro. Esta obra está recogida en el presupuesto de 2018. Todavía no se ha hecho nada en este paso de cebra. Paso de mucho tránsito peatonal y peligroso, muy importante para Madagascar. Este gobierno lleva ya un año esperando la respuesta de un supuesto informe de una auditoría encargada por la Diputación que nos permite actuar en una zona de alta peligrosidad. Y si se nos impide actuar, vamos a seguir dejando pasar los años hasta que un día ocurra una desgracia que era muy fácilmente evitable. La guerra para usos múltiples. Estábamos dispuestas a no insistir con esta inversión, con la clara voluntad sana de lograr un acuerdo con nosotros. Pero por nuestra parte se lo dio un portazo en todas las anteriores propuestas. Este año lo habíamos puesto muy fácil y sencillo. Solo planteábamos inversiones racionales, asumibles y necesarias, de las que ya se habían hablado aquí en esta sala, que creíamos que por lo que en esta misma sala también nos habíamos oído comentar, vosotros también le dabais el visto. Además tenemos un remanente de ejercicio del año anterior de 158.000 euros, por lo cual la financiación tampoco era un problema. A pesar de no tener nada en contra, una a una habéis rechazado las 3 propuestas. Y lo siento mucho, Paich, ya no nos sirve seguir mareándonos con lo de que vuestras propuestas se tendrán en cuenta en un futuro. Pues bien, ya se hizo un año después completamente. Siguen siendo las mismas propuestas, pero sin embargo las habéis descartado de este proyecto presupuestario. Vemos muy clara la actitud de este gobierno, con la oposición, ni escuchar proceder ni aprobar. Aun con todo, no vamos a votar en contra del proyecto presupuestario, nos vamos a abstener. Que no sea el grupo Bildu un obstáculo más entre tantos que tenéis y que os impiden cumplir con vuestros propios compromisos, como son la Diputación, los bancos, la Iglesia, etc. Bueno, empiezas diciendo que no querías ni siquiera, o entendido eso, ni siquiera plantear enmiendas parciales que hemos rechazado categóricamente otros años. Bueno, eso no es cierto, y ahí está el acta del año pasado, que ahora no me voy a retrotraer hasta el año pasado. Pero, joder, decir eso, un grupo municipal, es verdad que no ha sido esta legislatura, pero en la legislatura pasada habéis llegado a votar en contra del presupuesto sin presentar ni una sola enmienda. O sea, que me digáis eso, vamos, o sea, creo que clama el cielo. Luego, decir que la técnica de igualdad hemos puesto en marcha, o sea, que la vamos a poner en marcha porque nos obliga el plan,
yo no sé a qué nos obliga el plan. El plan lo hemos puesto en marcha, fue una decisión de... O sea, el año pasado lo elaboramos, pero fue una decisión del equipo de gobierno y nosotros lo hemos hecho con todas las consecuencias. Y ya el año pasado dijimos que iba a haber técnica de igualdad, lo dijimos el año pasado. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con la jornada que vosotros planteáis, pero técnica de igualdad va a haber, y no por obligación, por convencimiento. Bueno, el resto os voy a contestar un poco más adelante. Lo que no entiendo es lo de la auditoría de la Diputación Foral de Vizcaya para el semáforo. ¿Quién haga una auditoría? Es una carretera foral y para poner el semáforo nos tiene que dar permiso la Diputación. Y estamos insistiendo, y el año pasado se os dijo, y está escrito ahí arriba, lo podéis ver, que no sé si lo visteis el año pasado, nos contestaron que no. Bueno, hace 10 o 15 días han vuelto a venir, pero de auditoría, bueno, la primera vez que luego que hemos encargado una auditoría a la Diputación. Hemos pedido permiso, que es lo que hay que hacer, porque es la titular de la carretera. Y bueno, lo de se van a abstener, la verdad que es una gran sorpresa, porque siempre votáis en contra, ya os he dicho antes que incluso años que en la legislatura anterior que no presentasteis ni una enmienda, no sé si tendrá que ver que sea año electoral o no, pero bueno, pues se agradece de todas maneras. Yo también decir que no he visto mucha voluntad por vuestra parte para llegar a un acuerdo. Primero porque no habiendo llegado a un acuerdo el año pasado, en 2018, de las 4 propuestas que habéis presentado este año son las mismas que el año pasado. O sea, si el año pasado no llegamos a un acuerdo, son las mismas, exactamente las mismas. Por lo tanto, lo mismo, para 2019 no habéis presentado ni una nueva propuesta. No sé también si... no puedo hablar. No sé si es que los guardáis para el programa electoral o los que no tenéis más propuestas para Hugo Miravalles. En segundo lugar, porque prácticamente acto seguido de pasarnos vuestras propuestas, sin esperar ni siquiera recibir nuestra contestación, ya colgasteis en redes sociales y luego posteriormente habéis puesto carteles de que, bueno, si no habíamos incluido en el presupuesto vuestras propuestas, que si nos hemos gastado 7.000 euros en un proyecto para no incluirlo en el presupuesto, etc. Y de que ibas a hacer exactamente lo que habéis hecho, nos dimos cuenta desde el minuto 1. Ya que, además de haberlo hecho el año pasado y haber presentado el mismo formato, pues habéis presentado el texto íntegramente en castellano, en español, y salvo los títulos, y eso pues os delataba, porque el euskera es muy importante, pero cuando queréis dar a conocer algo, cuando queréis que el mensaje llegue a la ciudadanía, prácticamente íntegramente en castellano. Por lo tanto, pues creo que busquéis la foto y busquéis el titular. Luego tú muchas veces dices que a nosotros en la foto no nos veréis y tal y cual, pero bueno, yo creo que sois mucho más vosotros de redes sociales y de fotos que nosotros. Creo que eso es más que obvio, siempre ha sido así y desde luego sigue siendo así. En cuanto a vuestras propuestas, habéis realizado 4, aunque realmente para incorporar al presupuesto una sola, la de la técnica de igualdad. En cuanto a las otras 3, proponéis ejecutarlas contra el remanente, e incluso contra la ejecución presupuestaria del año pasado, por lo tanto, no se incluiría en el presupuesto. Si algo va contra el remanente, no está en el presupuesto. Además, una de esas 3 propuestas, la de los semáforos, ya está en el presupuesto del año 2018, con lo cual, pues la idea era hacer una incorporación de créditos al presupuesto del 2019, con lo cual no era necesario que lo plantearais. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es muy grave que tras 4 años de legislatura, la legislatura está a punto de acabar, en algún caso tras 2 legislaturas, los concejales de EH Bildu no sepan todavía lo que es el remanente líquido de tesorería o no sepan poco de lo que es un presupuesto municipal, ¿no? Por lo tanto, lo dicho, de las 4 propuestas que habéis hecho, además de ser las mismas que el año pasado, 3 no se podrían meter en el presupuesto porque proponéis hacerlas contra el remanente líquido de tesorería. Y a continuación voy a entrar más al detalle de vuestras propuestas. Berdintasun teknikaria lanaldi erdikoa 20.000 ehun eta hogeita bost euro. Con la inclusión de esta partida de contratar una técnica de igualdad, damos cumplimiento al compromiso que aquí dimos el año pasado, como he dicho antes.
EH Bildu propone que sea mayor la jornada, ¿no? Y desde el equipo de gobierno creemos que es suficiente con que tenga una cada semana, pero bueno, si finalmente se hace una licitación, pues veremos la oferta ganadora, que es la oferta que propone, ¿no? En cuanto a la jornada de desarrollar también. Y lo que sí tenemos claro es que tiene que ser un servicio flexible, es decir, que si hay necesidades de que en alguna semana vengan más días que es el día que nosotros consideramos como mínimo, pues que venga y que desde luego tenga disponibilidad telefónica diaria. Además de lo anterior, desde EH Bildu se propone que la contratación de esa persona sea como empleada pública, lo cual supondría que también habría que tener en cuenta el coste de la seguridad social. Por lo tanto, además de los 20.125 euros que citáis, habría que presupuestar otros 8 o 10.000 euros por lo menos para pagar la seguridad social de esa persona. Y para aumentar la jornada de él o la técnica de igualdad, queréis eliminar la partida destinada a educación. Nosotros y nosotras estamos convencidos y convencidas de que es fundamental dar a conocer a nuestros vecinos y vecinas la actividad del Ayuntamiento e informar de todo ello. Hasta ahora, por falta de recursos en años anteriores, desgraciadamente hemos estado informando poco, tarde y mal, eso también lo dije el año pasado. Y en la actualidad, nuestra presencia en prensa y en la web municipal es mucho mayor que la que venía siendo hasta ahora y por tanto también lo es la información que estamos haciendo llegar a los y las igualdades. No olvidemos además de que además de lo anterior, estamos publicando una revista municipal con periodicidad de 2 o 3 meses, con las noticias más significativas y consideramos también que es una herramienta fundamental para mantener informadas a nuestros vecinos y vecinas. Y también vamos a informar de la actividad que vamos a tener en el área de igualdad. También del trabajo que se derive de la técnica de igualdad, también vamos a informar porque también es fundamental que lo que hagamos en ese área llegue a nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, en la área de la transparencia y la información vemos que es un servicio absolutamente necesario. Segunda propuesta. Agroeskolaren parkearen estaltzea eta egokitzapena, 96.000 euros. Y también, como ya dijimos el año pasado, compartimos que cubriendo la zona de columpios del parque de la agroescola se daría un gran servicio tanto a los niños y a las niñas de la misma como a otras que pueden ir a jugar a la bolita de panza, ¿no? Y que no estén en la agroescola. Pero no es menos cierto que dicha cubierta generaría un impacto visual muy importante para los vecinos y vecinas que viven ahí, que eso sí que están ahí todos los días. Y no solamente los 2 años que un niño o una niña está en la escuela, sino pues, normalmente durante muchos años, ¿no? Y por tanto, a pesar de que volvéis a hacer demagogia en redes sociales, diciendo que encargamos un proyecto por 7.000 euros, que ahora no se recoge la cubierta en el presupuesto, nosotros no vamos a hacer más que cumplir el compromiso que dimos el año pasado. Enseñar ese proyecto a los vecinos y vecinas y si nos dan el visto bueno, se va a hacer la cubierta. Y el año pasado también os pregunté, ¿a vosotros nos parece importante la opinión de los vecinos y vecinas que viven ahí? Pues yo creo que es fundamental. Y os quejáis de que no aparezca en el presupuesto, sacáis carteles criticándonos por ello y resulta que proponéis que se ejecute contra el remanente, por lo que no aparecería en el presupuesto. O sea, es que estáis proponiendo lo mismo que nosotros. O sea, nos estáis criticando, nos estáis poniendo a parir con carteles que no aparecen en el presupuesto y al quererlo hacer contra el remanente estáis proponiendo exactamente lo mismo. Y por cierto, una vez más, no os habéis molestado en mirar ni siquiera el proyecto que está ahí, está a vuestra disposición. Habéis valorado abajo en 86.000 euros la cubierta y según el proyecto el coste sería de 168.000 euros. Prácticamente el doble, o sea que anda que no hay diferencia. Desde luego eso no sería obstáculo para hacer si los vecinos y vecinas no ponen impedimentos. Pero es una cubierta que tiene 385 metros cuadrados frente a, por ejemplo, a los 264 que tiene la de la ermita, y se cubriría la zona de columpios, todos los columpios. Tercera propuesta. Udiarra kaleko 77 zenbakiko eraikinaren sarbide eta espaloiak atontzea eta pasabide semanforoduna inguruan 49.100 €. Aquí, al igual que hiciste el año pasado con lo de la reparación del solado de Arandia, lo volvéis a meter
como si esto fuera una propuesta vuestra, cuando es una propuesta nuestra. No sé por qué la unís al semáforo, o sea, una cosa es que la unís al semáforo, pero lo pongáis así en el título, como, no sé si como para aparentar que la propuesta es vuestra. En cuanto a los semáforos, ya sabéis que llevamos años peleando para que sean una realidad, ya lo he dicho antes, y el año pasado habilitamos una partida al efecto, la cual no se ejecutó, como también he dicho, porque no nos dieron permiso desde Diputación, que es la titular de esa carretera. Y no obstante, seguimos insistiendo y hace 10 o 15 días han vuelto a venir representantes de la Diputación a estudiar la situación, y actualmente nos encontramos a la espera de contestación y de que por fin nos den el permiso necesario, por lo cual pues, no son excusas, es que hay una titularidad que por lo tanto te tiene que dar el permiso. Y mientras no nos den, pues no podemos hacerlo. Esperemos poder hacerlo, pero esa es la realidad. Y bueno, y a pesar de esto que acabo de decir, también, como he dicho antes, proponéis que se haga con cargo a la inejecución del año pasado. Entiendo que referiréis al remanente y por lo tanto tampoco aparecería en el presupuesto. Erabilpen anitzeko karpa, 20 metroko, eta 14.789 euros. Aquí voy a decir prácticamente textualmente lo que dije el año pasado, porque misma propuesta, pues misma respuesta. O sea, creo que fui bastante claro. Y dije que tener una carpa como esta, por una parte estaría bien. De hecho, nosotros lo valoramos en su momento, en más de una ocasión, a nivel del equipo de gobierno, junto con el personal de cultura, también con la brigada municipal y con los técnicos también. Y todos coincidimos que sería poco funcional, a no ser que se deje todo el año montada. Nosotros y nosotras no vemos viable tener una carpa de 20 por 30 metros montada todo el año, y por lo que nos dijisteis vosotros el año pasado, tampoco lo veríais. Y ya nos dijo ya el año pasado algún municipio que tiene un municipio grande que tiene una carpa similar a la que vosotros solicitáis, que si en caso de que esté montada todo el año, pues las lonas se terminan estropeando por la climatología y su sustitución pues, es bastante cara. Y si no la dejáramos todo el año montada, hay que ser consciente de que la utilizaríamos en fiestas y poco más, ya que el montaje supone 2 días por lo menos, y el desmontaje uno como poco, además de que no contamos, que lo dijimos el año pasado también, con el personal suficiente para montar y desmontar una carpa de estas dimensiones, con lo que tendríamos que proceder a su contratación cada vez que lo utilizáramos. Y dicha contratación no es en absoluto barata. Estaríamos hablando de miles de euros cada vez que se monte y se desmonte, por supuesto. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Cuando se haga, para hacer, por ejemplo, una comida popular, vamos a montar una carpa cuyo montaje nos va a costar, pues no sé, del orden de 4, 5 o 6 mil euros, como poco. Pues la verdad que nosotros no lo vemos. Y otro aspecto importante es el coste de la carpa. Volvéis a hablar de 14.789 euros, cantidad de que de ninguna manera se ajusta al coste real de una carpa de esas dimensiones, que está más cerca de los 35 o 40.000 euros. Por lo tanto, no vemos justificable una inversión de 40.000 euros para una carpa que solamente vamos a utilizar 2 o 3 veces al año. Por cierto, que 40.000 euros sería el coste aproximado de su adquisición, a lo que luego hay que sumar anualmente el importe de montaje y desmontaje, que como he dicho antes, limpieza, seguros, arreglos, incluso quizás hasta el alquiler de algún inmueble para guardarla. En cuanto a la intención de H. de comprar la carpa por módulos, aunque se compre por módulos y en diferentes años, el coste va a seguir siendo el mismo. Para algo que se utilizaría 2 o 3 veces al año. Además es posible que la estructura se pueda comprar por módulos, pero la lona, que lo cubre, lo dudo. Podría ser, pero vamos, luego no sé cómo, vamos, lo dudo que se podría hacer así. Y el año pasado os invité con este tema a que hablaras con la brigada municipal, cosa que creo que no habéis hecho, por lo menos para saber su opinión. No digo que ellos tengan que tomar la decisión, pero por lo menos saber su opinión. Y al igual que con el semáforo y la cubierta de la obra-escola, proponéis ejecutar esta inversión contra el remanente, por lo cual no se incluiría en el presupuesto, otra vez más. En definitiva, el año pasado nos criticasteis porque algunas de vuestras propuestas no aparecían en el presupuesto, aunque sí adquiríamos nuestro compromiso de ejecutarlas contra el remanente, y este año de 4 propuestas proponéis que 3 de ellas se ejecuten contra el remanente. En concreto, Goyo llegó a decir que en la política hay que ser serios y los compromisos se adoptan por escrito, no con cargo al remanente.
Bueno, pues bien, para este año ha cambiado radicalmente porque es lo que vosotras habéis propuesto. Y bueno, y creo que como os gusta tanto el tema de la red social, los carteles y eso, pues creo que eso es algo que el pueblo de Guamirabés tiene que saber. Y lo que sí está claro es que hay que dar una vuelta al futuro de Guernica con Palancha, valorar cuáles son sus necesidades, qué uso se le va a dar y qué uso se le quiere dar y actuar en función de ello. Y no es descartable que de ese análisis pues, se desprenda que haya que cubrir la zona, pero desde luego no con una carta desmontable. Bueno, para empezar, resulta que entonces sí que hubo propuestas el año pasado, ¿no? Es que se está diciendo que no presentamos nada y luego has dicho que sí, que son las mismas las del año pasado, ¿no? O sea, que entonces sí presentamos. Yo he dicho que el año pasado no. He dicho que son las mismas. He dicho que el año pasado no hubo acuerdo y que habéis presentado, las 4 propuestas que he presentado este año son las mismas que las del año pasado. Pero has empezado diciendo que no presentamos nada. Has empezado así. Yo no he dicho eso. Que no he dicho eso. No. He dicho que algunos años, en esta legislatura o en la anterior, sin haber presentado ninguna enmienda, habéis llegado a votar en contra del presupuesto. Eso es lo que he dicho. No he dicho que no habéis presentado nada ni este ni el año pasado. De hecho, he reconocido, de esa manera he reconocido que esta legislatura todos los años habéis presentado propuestas. Y luego nosotros también tenemos nuestros propios medios para informar, ¿vale? Utilizamos nuestros propios medios y decimos lo que nos conviene, lo que nos parece bien que debamos decir, ¿vale? Eso para empezar. Luego, no hemos dicho que este ayuntamiento contrate una auditoría, he dicho que la Diputación tiene que contratar una auditoría que sea la que le dé el visto bueno a eso. ¿Tiene qué? Eso lo comentaste, es que es la Diputación quien contrata esa auditoría que hace un estudio sobre si se puede o no, si es viable. Es un informe vinculante que Bueno, encarga a la propia Diputación a sus técnicos. A una auditoría, me has dicho. A mí, aquí se habló, bueno, auditoría, asesoría o utilizaste alguna entidad. Es un informe vinculante que encarga a la propia Diputación a sus propios técnicos. Y eso es lo que he dicho. No he dicho que este ayuntamiento tenga que contratar una El informe inicial era negativo. Alegaba, ¿no?, que había un puente alternativo de paso, y por eso el ayuntamiento estaba obligado. No por precisar. Luego, que el remanente se puede utilizar es la primera pregunta que hemos hecho a la economista de este momento. De hecho, sí, se puede utilizar. Con lo cual, si ese remanente se puede utilizar, contra el remanente se puede cargar cualquier partida. Es decir, pues entonces podemos poner, por ejemplo, estas partidas y luego otras partidas las sacamos del presupuesto y van al remanente. Es así de claro. Hay dinero para hacer todo. Todo. Hay dinero. Tanto lo que habéis propuesto vosotros en inversiones como lo que proponemos nosotros. Y luego has dicho también, bueno, supongo que eso es otra cosa, has dicho que la quitemos de la partida de educación, o sea, que lo que es el servicio de prensa. Y no, has dicho educación. Comunicación, quería decir. Has dicho educación. La de prensa y bueno, pues consideramos que para mandar notas de prensa este ayuntamiento tan pequeño no necesita ese servicio. Se puede hacer directamente. Y si nos parece que es importante consultar a los vecinos, por supuesto, todo se debe consultar a los vecinos, no solo esa carta para eso, todo es importante. Y luego, ¿de dónde sacamos nosotros los precios? Pues con las que estimamos que pueden costar las cajas. Pues mira, por ejemplo, la caja para tapar el parque de la escuela la saqué en una noticia del Ayuntamiento de Santurchi, lo que le había costado hacer un parque nuevo cubierto, 76 euros, y de ahí lo saqué. Pero de material. De ahí lo saqué, una noticia del Ayuntamiento de Santurchi, que la acaba de hacer. Y con las dimensiones parecidas. Eta asunto teknikarena badago aterata, udaletxoenetako teknikarien soldatatik prorrateatua i bederatzi hilabetera suposatzen da, berak ez duela egingo urte osoa bederatzi hilabete bakarrik eta hortik tiratu dugu. Azken esaten dugu, lan bera soldata dira. Eta ez gero lehiaketa batera eta ia zen baten duten. Ez hori bai ez dala serio, esan duzule, nik esan dugula seriotasun dago eta baina serio izan da esatea ez uste dugu nahikoa dela egun bakarraztean eta gero jarraian izan, depende izitasun horretan ia zele baten duten. Zorrela gozazko bakarra genitzake ia zer eskatzen duten. Edo planteatzea, aste osoan telefonaren zain egotea dira, edo etortea behar dagoen eta hombre, ez edez, prekanizazioa solitzarra egun badagoen, ez du bultzatuko, ez da? Vale. Bueno, tenéis vuestros propios medios para informar, por supuesto, pero lo que no parece serio es que nos
culpabilicéis y nos pongáis carteles por el pueblo y tal, diciendo que lo de la carpa no se ha incluido en el presupuesto, cuando vuestra propuesta tampoco la incluye en el presupuesto. Lo que primero que le preguntaste, dices tú, al economista, era a ver si se puede utilizar el remanente. Claro que se puede utilizar el remanente, pero ¿cuándo se puede utilizar el remanente? El remanente no se puede utilizar hasta que esté liquidado el presupuesto del año anterior, y todavía no está liquidado en el presupuesto del año anterior, con lo cual no puedes utilizar ese remanente. Y creo que os dijo que viene o el 7 de marzo o el 20 de marzo de la Diputación a liquidar el presupuesto. Pues entonces es cuando se puede utilizar el remanente. De momento no tenemos remanente porque no está cerrado el año anterior. ¿Habría voluntad de utilizar ese remanente? Pues sí, ya he dicho que sí. Si hay voluntad de... O sea, si hay el visto bueno de los vecinos en cuanto a la carpa, y por supuesto para otras cosas también, por supuesto. ¿Pero qué ha pasado mucho tiempo para no haber podido dar pasos adelante en ese sentido? Ni con los vecinos ni de... Bueno, dimos pasos. Si ha habido un paso Hicimos un foro al que vinieron creo que 2 vecinos. Entonces, hombre, no vamos a tomar la decisión en un foro al que vienen 2 vecinos. Entonces, teníamos que encargar el proyecto. El proyecto se ha finalizado hace poco. Y ahora es cuando hay que enseñar a los vecinos y vecinas y entonces decidir. Bueno, para mandar notas de prensa, dices que un ayuntamiento pequeño no hace falta, no nos hace falta alguien de comunicación. Bueno, es que no es solo mandar notas de prensa, que también hay que hacerlas, porque insisto, hay que informar a la ciudadanía. También es la elaboración de la revista, que es importante también para informar a la ciudadanía, y también vamos a informar, vuelvo a insistir, de la propia actividad de la técnica de igualdad, que habrá que dar a conocer a la ciudadanía, porque es que recibimos quejas en ese sentido, de que la información no llega. Entonces, pues bueno, creo que es importante también trabajar en ese sentido. Y bueno, decís que todo hay que consultar a la ciudadanía, joder, pero es que esto no va con lo que acabas de decir, o con vuestra propuesta de que hay que hacer la carpa sí o sí. Pues que primero habrá que saber si los vecinos y vecinas que viven ahí delante o encima de esa carpa quieren que les hagamos o no, por lo menos conocer su opinión. Luego, desde luego que la decisión será nuestra, pero bueno, y habrá que valorar todo, la necesidad que hay de la escuela y lo que piensan los vecinos y vecinas. Habrá que valorar todo y tomaremos la decisión. A nosotros nos parece fundamental la decisión en ese sentido. Eta goio, diozu, teknikariaren, hartu zuela teknikariaren beste soldata, eta da, baina hartu duzu soldata, baina ez gizarte segurantza batik ordeatzen duguna. Eta beste alde batetik, diozu ez dela serio egia lizitazioan zer eskaintzen duten, ez hori da, lizitazio baten, zuk ez dakizu ze eskaintza egingo duten. Orduan, ikusiko dugu, uste dugu nahikoa dela egun batekin etortzearekin, eta telefonoa eskerri guztiekin gertatzen da. Niak batzutan hitz egiten dute gizarte arloko langileekin hemen ez daudenean. Euskara teknikariarekin hitz egiten dut hemen eduaretzen ez dagoenean. Hori normala da. Malgutasun bat dago. Egunen batek, Jon Boiar astelen eta asteartetan etortzen da. Baina astelen baten, asteazkenean etorri behar baldin bada, ostegunean edo arratsalde baten etortzen da. Hori da, guk pentsatzen duguna. Y un matiz respecto al remanente, que también hay gastos comprometidos como el parking que todavía está pendiente. Eso no es solo una cantidad neutral. Bueno, sí que, no sé, bueno, por sexto año consecutivo hemos posibilitado que tanto nuestros vecinos y vecinas como las asociaciones locales hayan podido participar en la elaboración de los presupuestos. Concretamente, ha podido participar haciéndonos llegar sus propuestas a través de la encuesta que se buzoneó en todos los domicilios. También estuvo a disposición esa misma encuesta en la web municipal para rellenarla online. También pusimos en marcha 2 jornadas de puertas abiertas organizadas los días 4 y 11 de febrero, una jornada de presentación del borrador de presupuestos organizada el 18 de febrero, y en el caso de las asociaciones han tenido la oportunidad de hacernos llegar sus aportaciones tras la carta que se les envió desde el consistorio. También se ha podido participar a través de la app Ugao Mirabai Zabaltzen y también, por supuesto, en persona. Como siempre, hemos incorporado algunas de esas propuestas al presupuesto y a lo largo del año iremos dando cumplimiento a las mismas. Y, por supuesto, también quisiera agradecer un año más a todas las personas que de una u otra manera nos han hecho llegar sus aportaciones. Han sido 40 los y las votadas que lo han hecho a través de las encuestas, porque hubo 39, pero pues, fuera de plazo llegó otra más.
y luego también alguna persona más en persona. Se plantea para su aprobación un presupuesto con una previsión de 4.338.150,24 euros, tanto de ingresos como de gastos. Los ingresos procedentes de deuda al Kutxa serán finalmente de 2.783.570, que supone el 64,16% del total del presupuesto, frente al 59,88% del 2018. De todos los ingresos, el 72,13% proceden de otras instituciones, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya, mientras que lo recaudado por los diferentes impuestos y tasas locales suponen el 27,87% de los ingresos totales del presupuesto. En cuanto al gasto, hay que subrayar que en el presente año sube el presupuesto de áreas como igualdad o cultura, aquí un 11,74% en las actividades intensivas puntuales y un 13,64% en los programas que presta Orchada, el Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental, Mirabacho Cluba, Gasteinfo, Servicio de Empleo Local, Colonias Urbanas, etc. En empleo, volvemos a apostar claramente por la formación tanto de jóvenes como de desempleados y desempleadas. Ejemplos de ellos son el programa Lamberry, para formar a personas mayores de 45 años o el aumento de la partida para formación. En cuanto a las inversiones, el presupuesto recoge algunas importantes, como la actuación que pretendemos desarrollar en los pórticos de la iglesia de San Bartolomé, derribando los actuales locales en desuso para conectar Herriaren en Parancha y la calle Vieja con el río y su paseo. También estamos trabajando para eliminar el transformador que Iberdrola tiene en el paseo del río junto a la citada iglesia, un proyecto fundamental para el futuro de nuestra vida. Otras inversiones importantes para la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas se realizarán en Oipiri con la adquisición de algún columpio nuevo que complemente los que hay en la actualidad, así como la construcción de una cancha multideporte para los y las más jóvenes, ya que se trata de una demanda de los vecinos y vecinas de dicho barrio. Otra actuación que debemos destacar es la instalación de la red wifi municipal tras la consecución de la subvención proveniente de la Unión Europea. Si bien tenemos hasta el 2020 para ponerla en marcha, nuestra intención es que ya este año sea una realidad. Tampoco debemos olvidar la inversión a realizar por el Paseo de Arandia, en el tramo que transcurre en paralelo al campo de fútbol y al río, ya que es una zona por donde muchísima gente pasea, y la actuación a realizar en el Jaro con la mejora del entorno a la altura de Udiárraga 77, una demanda que desde hace un tiempo tienen los vecinos y vecinas de esa zona. También seguiremos trabajando por el camino de la eficiencia energética que comenzamos hace unos años con la sustitución de nuevas luminarias por otras más eficientes y menos contaminantes. Recordar que en los últimos años hemos conseguido, por un lado, pagar mucho menos en la factura eléctrica para poder destinar esos recursos a otras inversiones o actuaciones, y por otro ser un municipio que año tras año emite menos emisiones de gases de efecto invernadero. También realizaremos otras actuaciones como la continuación de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana o la adquisición de nuevas bombas para las piscinas del Polideportivo del Jaro, por ejemplo. Por otra parte, el capítulo de personal se lleva el 32,31% del presupuesto tras la importante subida sufrida por 4 motivos. La subida salarial prevista del 2,25%, la subida derivada de la elaboración de puestos de trabajo, el importante incremento que ha tenido las cuotas que el Ayuntamiento paga a la Seguridad Social, además del aumento de 15.000 euros en la partida destinada a sustituciones de personal. El único salario que no sufre ninguna subida es un año más el de alcaldía, que vuelve a quedar congelado. Los del 2019 vuelven a ser unos presupuestos sociales. En el área de acción social, en la partida de ayuda a domicilio, se han presupuestado 100.000 euros, cantidad superior a la realmente ejecutada en 2018, así como ayudas de emergencia social, la cual pasa de los 65.000 euros del 2018 a los 87.000 del presente año. En cuanto a las urgencias sociales municipales, hemos mantenido los 5.000 euros presupuestados en los años anteriores, a pesar de que no fue necesario utilizar ni un euro de esta partida, porque creemos que es importante para poder hacer frente a cualquier imprevisto, como ya hemos visto antes que ya hemos tenido este año. También seguimos apostando por mantener el programa Saindus con los servicios de atención a quienes cuidan a personas dependientes, etc., ya que seguimos considerando que el servicio que presta es vital y la intervención socioeducativa, con atención a menores y familias. También mantenemos las soluciones a la DIA, síndrome de Down, donantes de sangre y otras asociaciones o entidades del ámbito social. Además de lo anterior, hemos habilitado una partida de 7.800 euros para elaborar un nuevo plan sobre drogodependencias. Por lo tanto, un año más podemos decir que en Nueva Mirabais cubrimos las necesidades sociales de la totalidad de los vecinos y vecinas que, cumpliendo los requisitos, tienen derecho a una ayuda social. 2019 también vuelve a ser un año importante para la cultura y para el deporte en Nueva Mirabais, donde está prevista la celebración, por ejemplo, de varias pruebas: carrera ciclista de mujeres, rally de coches, la 11ª edición de la Bicrosa, marcha trancha bicis de mountain bike,
segunda concentración de moteros, etc. En el área de igualdad, este año también se va a proceder a la contratación de un técnico o una técnico de igualdad con carácter de continuidad. Del mismo modo, vuelven a ser unos presupuestos importantes para el comercio local, con la continuidad del Ubabón, por una parte, y por otra, con la puesta en marcha de diferentes campañas para fomentar que nuestros vecinos y vecinas, también los de los municipios cercanos, consuman en el comercio de Ubao Miravalles. En cuanto a las subvenciones y ayudas, subrayar que volvemos a destinar 200.000 euros a asociaciones culturales locales, clubes deportivos locales, organizaciones como la DIA, asociaciones contra el cáncer, síndrome de Down, además de ayudas de emergencia, urgencias sociales municipales, ayudas a la movilización de viviendas vacías, transferencias a países en vías de desarrollo, subvenciones al aprendizaje del euskera, a la escuela, Guraso Elkartea, Instituto de Ugao y de Regonega, Ugabono, etc. Por otro lado, hace 5 años pusimos en marcha un proyecto para intentar dinamizar el alquiler de vivienda en Ugao Miravalles, y este año hemos vuelto a habilitar una partida para las viviendas que, necesitando una rehabilitación, sean destinadas posteriormente a los programas públicos de vivienda. Para este caso, también mantenemos la bonificación en el pago del ICI. Hay que hacer autocrítica, ya que de momento las ayudas a la rehabilitación no han funcionado, por eso anunciamos que pronto modificaremos la ordenanza para mejorarla. En cuanto a las inversiones, bueno, se realizarán las siguientes, que no las voy a citar a todas, porque están en el presupuesto, y bueno, a las inversiones quitadas habrá que sumar las que no pudimos ejecutar el año pasado por la falta de los permisos de los que hemos hablado antes, provenientes de otras instituciones. En cuanto tengamos dichos permisos, ejecutaremos los trabajos previstos, como la ampliación del parque del polideportivo y mejora de la accesibilidad, el desarrollo de acciones de plan de paisaje para vaciar los pórticos y conectar así el paseo del río con el entorno de la plaza y la calle vieja, los semáforos del paso de cebra frente al centro de día, etc. Y como siempre hay que subrayar que un año más varias de las inversiones a realizar proponen de propuestas realizadas por diferentes vecinos y vecinas. Zuzegarrena da, gauza desberdinak ezagutzera. El punto octavo es conocimiento de correspondencia. Son el programa de carnaval del año en curso, la participación en el programa Siñegoa, extensión Siñegoa, y luego programas de actividades en torno a la celebración del 644 aniversario de la fundación de esta villa, la gestión de la Feria de Mujeres Productoras y participación en los talleres de ocio, programa de actividades a desarrollar en torno al 8 de marzo, oferta de cursos de ocio del mes de marzo, programa coeducativo de Rintasunian puesta en marcha del curso Lamberri 2019, logística y almacén, campaña de promoción y fomento del comercio local en Ugao Miravalles, inscripción de las colonias urbanas Astesantuko y colonia que vivía en Meretzikoa, curso de carretilla de frontal y retráctil, bolsas de empleo a gestionar por Gasteinfo y el acta de reunión del Comité de Agenda Local 21 celebrado el día 24 de enero del año en curso. Bederatzigarrena erreguta galdera. El punto noveno son ruegos y preguntas. Vale, como digo, batzuk eta osaien hasieran komunikabideetan hartu zen eskualdeko alkate-jeltzaleak elkartu zinutela diputatu nagusiarekin, bizkaita guztien lagundeko eremuarekin bere horren guztitzeko etxeginutik, txaldu nesuekina, urteko bidera mazadu eskatzen bidegorri hori gauzatu gari. Eta gai hori bidegorria, aurrekontu patrezagietan, horretxe bertan bitxia ipatu duzu, ez da, gritarrek eta inpatetan estatutakoak eta hori aurrekontu dira da hori. Aurrekontu patrezagietan ere agertzen da, urtero agertzen da. Eta horten, ez da, eta jende gehienak, horretan partatzen duen jende gehienak enpatu egiten du. Baina aurrekontu horretan, 2009 aurrekontu hauetan ez da endolako agertzen. Beraz, guzti izateko da, horten ez dala esateko, ez da. Orduan, hona hemen, gure galderak. Noiz hasiko dira obrak, noizko egongo da, beste modu esan izan da. Alegia, zeintzuk dira pepeak, nondik pasatuko da azken ugatik, badakigu, niko proiektua bertan bergaratu dela, eta beste bat dagoela, nondik pasatuko da. Eta azkenik, zenbateko kostu izango du proiektua.
Bueno, urteak eta urteak daramatzazuela eskatzen Bildutik. Bueno, urteak eta urteak daramagugu, eta gure aurrekoak ere, gobernu taldekoak eskatzen eta eskatzen, hori bai. Zuek, orain dela 2 urte edo, prentsa aurreko bat egin zenuten, hori baldin bada eskatzea bide gorria gauzatzeko joan bar da, foro aldundira joan bar gara, eta eskatu, ez prentsa aurreko baten bitartez. Aurrekontuetan ez da agertzen inongo aipuri, eski gure asmoa da foro aldundiak ordaintzea, zelan agertuko da gure aurrekontuan? Foro aldundiak ordaindu behar du, gure aurrekontuetan agertuko behar da, eski hori esatea behar, espero dugu foro aldundiak ordaintzea. Nondi pasatuko da? Untxe bertan daude proiektua egiten, eta esan digutenez, laster, ez dakit datorren astean, edo martxoan seguru, etorriko dira gurekin batzartzen. Eta orduan, nondi pasatuko da, eta zenbat kostatuko den proiektuak esango du. Guk esan diogu, nondik nahi dugu pasatzen. Eta da, lehenko leku berbere, kasiera batetik aurre ikusita, zegoen lekut. Hori da. Bat, gukatuguna, diputazioena da, herriak eta baina eretik bertatik pasatzen bada, zati hori, uste dugu, garriko agokoraz da, eretik bertatik pasatzen dara. Bere, eskumena da. Beste gauza bat da, zuk, zure herri barruan, nahi izan ezkero, egin dezakezula. Baina eskumena, beraien da. Bale, onduan bakitu, itzatzen genuen, herri borrean udalakin kasuela, herriko bere zatia. Baina bestea, komentatu zu, zuek horren dut ez eta barmen azken finean da, guk egiten zuek esan ez bale. Hori osoa, zuek horren dut prentxorrako bat egin zen dute, eta horretarako foral dutera jo behar da. Eta kasualitatez bakarrik, bimundeko alkatea joan zarete. Ez dizu editu, adibidez, eskualdeko gainerako zerei, ez da, alkatei, deno preso egiteko, eta ez bakarrik zuek, hauteskunde dut urtean, eta, vamos, atxadari horri. Zuek esan duzu guk ez dugu ezer egin, zuek ere ez duzu ezer egin urteetan. Mintzat ni, egitzeko dut, baina, pertsonaleko da, guk iruro, legin honetan, lagutagotan ez duzu ezer egin. Ezer niz, guzikien da gero egin urte, prentxaurrekoa. Zuek ezer niz, eta aurten, 2009an, hauteskundiak, egon direnetan, kasualitatez eskualdeko bakarrik PNV-ko alkatek elkartzen zaretena, zegoen partidoko buruaren gara jotzeko, eskatzeko. Gero esateko guk ez dugula Guk ez dugula ezer egin, ez da egia. Hainbat alditan joan gara foro aldundia. Ni bakarrik, nik teknikariarekin, eta horrein arte ez da posiblia izan. Baina guk egin dugu. Eta zuk, ez dakit horren besteko lana egin duzun, espaldin badakizu beraiek ordaindu behar dutela. Ez dakizu beraiek ordaindu behar dutela, eta egin duzuek kriston lana. Ez da zinezgarria, ez da zinezgarria. Eta nau, korren duzuen esatu hori? Guk? Baina ordean zergatik hitz egiten dugu foro aldundiarekin. Udaletxen eskumena baldin bada, udalen eskumena baldin bada, zergatik hitz egin behar dugu. Guk egiten dugu Ugao barruan eta Arrigorrega barruan. Orduan foro aldundia zertarako behar dugu da. Batzuk egin eskumena direla, eskumentatu zuen errepila, eta semaforren eta zein dugu egin, ezer egin eskumena delako. Berdin errepila eta errepidea hori foro aldundia da? Ez ezin izaten hori izaten gara munduetik biko nekotino ez da bakan edukatzea eta markante hori Ugao dugarko duzu eta esan dako, besteko lana ez duzu egin, hori ez dakizuen. Bai, ya lo creo. Por cierto, zuek prentsa horreko egin zenutenean, guri deitu zen ikuten, ez zuek egin zenuten bakarrik, ez da? Baina zuek bakarrik. Zuek bakarrik. Gaudela etxarroten PTP egitea, hori izan zen. Zeu zer gehiago?